función importante en nuestro organismo, también derivan de aminoácidos. Por ejemplo, habíamos visto hace un momento que arginina me sirve para formar creatina, óxido nítrico, pero también del glutamato forma el GABA, que ustedes deben haber visto ya en fisiología, ¿no? Que la glicina me va a servir para formar el grupo hemo, por ejemplo, que requiero aspartato para formar purinas, glutamina para formar pirimidinas, que también hemos visto. Histidina forma la histamina, triptófano voy a formar serotoninas y melatonina, y finalmente la fenilalanina me sirve para formar catecolaminas como la dopamina, norepinefrina y epinefrina. Y de esta misma va a derivar la formación de melaninas. Entonces vamos a empezar a hablar sobre los compuestos que derivan de aminoácido tirosina. Tirosina siempre principalmente utilizado para la síntesis de proteínas, pero otra ruta importante es la formación de catecolaminas que, como les mencionaba, debo formar epinefrina, dopamina, noradrenalina. ¿Cómo se forman estos compuestos a partir de fenilalanina? Primero, fenilalanina se convierte en tirosina, y eso es lo que estábamos mencionando antes en la clase anterior, ¿no? De que cuando había una deficiencia de fenilalanina hidroxilasa, decíamos no se va a poder formar este aminoácido tirosina. ¿Ok? Sintetizado el aminoácido tirosina, es que de acá voy a llegar primero a este intermediario que es el DOPA, también por una hidroxilasa, que es la tirosina hidroxilasa, que depende de las hidroxilasas de tetrahidrobiopterina. Hay una hidroxilación sobre este aminoácido tirosina en este carbono. Luego este es el DOPA que se debe descarboxilar mediante el DOPA descarboxilasa. Este grupo carboxilo sale como CO2 y se convierte en dopamina. Luego la dopamina mediante una hidroxilasa también, la dopamina B-hidroxilasa, dependiendo del cobre más 2 y vitamina C, y requiere una molécula de oxígeno para que este carbono se hidroxile a norepinefrina. Entonces ya formé dopamina, norepinefrina, y ahora de norepinefrina, por una metilación con ayuda de SAM y con la enzima feniletonolamina N-metiltransferasa, se convierte en adrenalina, incluyendo acá un grupo metiloenestenidrol. Bien, esa es la adrenalina. Una vez sintetizadas estas catecolaminas, se almacenan en vesículas, luego son descargadas para que ejerzan su acción, y luego tienen que ser catabolizadas estas catecolaminas. Entonces, para que se catabolicen las catecolaminas, primero se deben degradar por oxidación del grupo amino mediante una monoaminoxidasa, y luego una metilación mediante la catecolortometiltransferasa. La vía de degradación de estas es muy similar de la dopamina, noradrenalina, adrenalina e incluso la serotonina. Vamos a ver cómo es que se da. Entonces, tengo acá noradrenalina y hemos dicho que puede actuar la monoaminoxidasa sacando este grupo amino que tiene como ion amonio y oxidando este carbono a un aldehído. Una oxidación sucesiva de este aldehído a un carboxilo va a suceder, y luego con ayuda de SAM se va a metilar este hidroxilo, entra el grupo metilo y se forma este compuesto ácido 3-4-hidroximandélico o ácido vanililmandélico, que luego es excretado a nivel renal. O también se puede dar de la otra forma: la noradrenalina con la catecolamina ortometiltransferasa
transfiere un grupo metilo del SAM en SOH, ahí entra el grupo metilo y luego se oxida mediante la monoaminoxidasa y se libera el grupo amino. Entonces voy a obtener al final el mismo compuesto, el ácido vanilin-mandélico. Las melaninas se forman también a partir del aminoácido tirosina. Son sintetizados en los melanocitos, ¿no? Los melanocitos se van a encontrar en piel, raíces de cabello, retina, membranas de la mucosa y oído interno. Y necesitan de la enzima tirosinasa para la formación de estas melaninas. ¿Basta? Tirosina. Mediante la tirosinasa formo primero dopa. El dopa con otra tirosinasa formo dopaquinona, que es el precursor de finalmente dos tipos de melaninas, las eumelaninas y las feomelaninas. Las eumelaninas tienen la característica de ser de colores negruzcos o marrones, y las feomelaninas van a ser amarillas o rojas. Entonces, las eumelaninas las vamos a encontrar en pieles oscuras, iris y cabello, y las feomelaninas en piel, iris, cabello rojo, labios, pezones, glande y la vagina. Cuando hay una deficiencia de la enzima tirosina hidroxilasa o la tirosinasa, no se va a poder formar primero el dopa y finalmente las melaninas, que son los que nos dan estas coloraciones, por lo que va a causar esta enfermedad llamada albinismo, ¿no? Y el albinismo, por lo tanto, tiene estas características al no poder formarse esos colores del cabello, de la iris, etc., de la piel. Bien, otro compuesto es el GABA. El GABA, principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central, es sintetizado a partir de aminoácido glutamato por descarboxilación. Se requiere de la enzima ácido glutámico descarboxilasa. Tiene receptores GABA-A específico y al unirse al GABA provoca un flujo de iones cloruro hacia la neurona, hiperpolarizándola e inhibiéndola. Ya está. GABA se sintetiza a partir de glutamato por una descarboxilación. GABA se empaqueta en vesículas. El momento de que sea descargado ejerce su acción, tiene su receptor y luego puede retornar a la célula presináptica o puede ser tomada por una célula glial o un mastrocito. Entonces allí el GABA luego se metaboliza nuevamente a glutamato, glutamina, y la glutamina se va a la neurona presináptica para convertirse nuevamente en glutamato, y ahí es donde por descarboxilación se convierte en GABA. Cuando existen alteraciones en la función del GABA, vamos a relacionarlo con enfermedades neurológicas y psiquiátricas, por ejemplo la enfermedad de Huntington, de Parkinson, demencia senil, la enfermedad de Alzheimer y la esquizofrenia. Serotonina, otro compuesto derivado de aminoácido, en este caso el aminoácido triptófano. Para sintetizar la serotonina requiero primero hacer una hidroxilación, formo el 5-hidroxitriptófano. Las hidroxilasas siempre dependen de tetrahidrobiopterina y requiero de oxígeno. Y luego este compuesto intermediario se debe descarboxilar. Este extremo carboxilo sale como CO2 y lo que me queda ya es la serotonina. Muy bien, la serotonina sintetizada ahora se almacena en vesículas y al momento de ejercer su acción se descargan hacia el espacio intermembranoso. Van a haber varios receptores allí para
mediados por proteínas G como segundos mensajeros, ¿no?, para esta serotonina. Interviene en comportamientos vegetativos como alimentación, conducta sexual, control de la temperatura, y también está involucrado con control del sueño, dolor y el humor. Involucrado también con patologías como migraña, bulimia, adicción, ansiedad y depresión. Una vez que la serotonina es descargada y ejerce su acción, luego este debe ser recapturado hacia la neurona presináptica. O también puede ser metabolizado ahí en el espacio intermembranoso a través de la monoaminoxidasa. En su metabolismo, en su catabolismo, la serotonina utiliza también la monoaminoxidasa, ¿no? Se forma primero este 5-hidroxiindol-acetaldehído y luego este aldehído se oxida a un carboxilo y se forma el ácido 5-hidroxiindolacético. Las concentraciones bajas de serotonina también están relacionadas con la depresión, ¿no? Incluso esa depresión llega a ser tan severa que puede tener el paciente ideas suicidas, ¿no?, factores psicóticos, catatonia, negación para alimentarse. Entonces, cuando existe la depresión, se tienen que utilizar fármacos que contrarreste esa recaptura de la serotonina para que aumenten los niveles de serotonina en el espacio intermembranoso, el espacio intersináptico, para que haya una mejor acción. Melatonina es otro de los compuestos que derivan de aminoácido triptófano, ¿no? Primero el triptófano sintetiza serotonina y de aquí es que voy a llegar a formar también melatonina. ¿Cómo se forma la melatonina a partir ya de serotonina, que habíamos revisado ya cómo es que se llega hasta serotonina, ¿no? Ahora la serotonina tiene que acetilarse. Necesito ahí una molécula de acetil-CoA para que entre en este extremo amino. Se forma el N-acetilserotonina y luego, con ayuda del SAM, se va a metilar este OH que tiene acá entre el grupo metilo, y esa vendría a ser la estructura de la melatonina. La melatonina se produce en la glándula pineal y es en respuesta del ciclo de luz oscuridad, y sus concentraciones en la sangre se elevan en un ambiente oscuro. Es probable que la glándula pineal transmita información sobre los ciclos de luz oscuridad al cuerpo a través de melatonina y regule los ritmos estacionales y circadianos. También interviene en las funciones reproductivas. Histamina, sintetizado de otro aminoácido por descarboxilación también, ¿no? A partir de histidina se carboxila mediante la histidina descarboxilasa y formo esta histamina. La histamina está involucrada con respuestas locales del sistema inmune y también regula funciones normales en el estómago y actúa como un neurotransmisor también. Para que se catabolice la histamina, va a ser distinto si es que se da en el cerebro o si es que se da en tejidos periféricos. Tejidos periféricos empieza el catabolismo a partir de una enzima diaminoxidasa, sacando el grupo amino, sale como iomamonio, y se oxida este carbono a un aldehído y se forma el imidazol acetaldehído. Luego se oxida este aldehído a un carboxilo y se forma imidazol ácido acético.
Por este otro lado, en el cerebro, primero actúa ahí la histamina metiltransferasa. En este nitrógeno va a entrar el grupo metilo con ayuda del SAM, se va a metilar y se forma metilhistamina. Y de allí ya actúa la monoaminoxidasa B, sacando este grupo amino como ion amonio y oxidando este carbono a un aldehído. Una oxidación sucesiva a carboxilo y finalmente este es el compuesto que se va a excretar, metilmirazol ácido cétrico. Finalmente las poliaminas. Hace rato dijimos que estas derivaban de dos aminoácidos, ¿no? Ornitina y metionina. Dentro de las poliaminas habíamos visto que las putresinas eran las importantes, pero también acá vamos a ver a la cadaverina. ¿Cómo se da esta formación de putresina a partir de aminoácidos ornitina y metionina? Ese aminoácido ornitina, mediante la ornitina descarboxilasa, se va a descarboxilar y se forma la primera poliamina, que es la putresina. Y de esta putresina derivan dos más, espermidina y espermina. Para formar espermidina requiero del SAM, que viene de una metionina. Metionina forma S-denosylmetionina y luego se descarboxila. Este grupo carboxilo se va a eliminar como CO2 y toda esta parte de estos carbonos, que tiene 3 acá, este es un resto propilamina, voy a decir, se va a transferir a la molécula de la putresina formando la espermina. O sea, acá en este nitrógeno se han agregado 3 carbonos más con un grupo amino, el resto propilamina de este SAM descarboxilado. Este es espermidina y que luego con espermina sintasa forma espermina de la misma manera. Va a requerirse un S-denosylmetionina descarboxilado para igualmente dar 3 carbonos con un grupo amino, ¿no? Un propilamina por lo tanto. La importancia de estas estructuras es que pueden unirse a polianiones como el ADN y el ARN, estabilizándolo y contribuyendo a su empaquetamiento. La creatina fosfato deriva de 3 aminoácidos. Ya vimos la formación de la creatina, ¿no? Vimos que requería glicina, arginina y metionina. La creatina fosfato es una fuente directa e inmediata para generar ATP en las células musculares, donde cuando se necesita energía inmediata, el músculo, la fosfocreatina se convierte en creatina. Y esto es lo que vimos antes, ¿no? Arginina, glicina, forman ácido guanilo acético, el SAM me da el grupo metilo para que entre en este nitrógeno y se convierte en creatina. Ahora, creatina y creatina fosfato se encuentran en el tejido muscular, cerebro y sangre, y la creatinina se forma en el músculo a partir de creatina fosfato por una reacción de deshidratación no enzimática y pérdida del grupo fosfato. En el músculo, cuando se requiere energía inmediata, esta fosfocreatina se debe convertir a creatina y allí el ADP recibe el grupo fosfato de esta fosfocreatina y se transforma en ATP, y ya luego la creatina termina en creatinina, ¿no? Entonces la creatinina es un producto de desecho, dice el metabolismo muscular del brazo, de los músculos, usualmente producido en una tasa muy constante. Cuando esa masa muscular disminuye, la cantidad de creatinina excretada también va a ir en descenso, ¿no? Hay una relación directa entre la masa muscular y la excreción de creatina. Esa creatinina luego es filtrada por los riñones y excretada en la orina. Entonces, la medición de la creatinina es una manera de
ver cómo está esa función renal. Bien. Vamos a... ¿Quieren descansar? ¿Seguimos? ¿Sí? Seguimos. Ya. Esta es la última clase que vamos a ver. Vamos a hablar de porfirias y metabolismo de la biología. Porfirias. Para hablar de porfirias tenemos que saber cómo es que se sintetiza ese grupo hemo. Porque en esa síntesis de ese grupo hemo, yo voy a requerir de distintas enzimas para sintetizar el hemo. Y las porfirias son en realidad las enfermedades que se producen producto de la deficiencia de esas enzimas que vamos a revisar ahora para la síntesis de ese grupo hemo. ¿Ok? ¿Quiénes tienen grupo hemo? Sabemos que estas distintas estructuras como hemoglobina, como mioglobina o citocromos tienen grupo hemo dentro de su estructura. El hígado es el principal formador de hemo, pero en los eritrocitos también vamos a ver la síntesis de hemo. Acá tenemos la estructura del hemo, ¿no? ¿Cómo es esta estructura del hemo? Es una estructura tetraferrólica que tiene un fierro en el centro, ¿no? Un ion ferroso. Entonces, eso es lo que quiero llegar a formar, ese hemo. Bien, esta síntesis del grupo hemo se va a dar a partir de aminoácido glicina y a partir de una molécula de succinil-CoA. Como ven allí, arriba, no sé si logran ver hasta el fondo, pero tengo acá una molécula de succinil-CoA y una molécula de glicina. Cuando estas dos se condensan, se unen y forman el delta-ALA a través de una primera enzima, la ALA sintasa. Que hay dos formas de esta delta-ALA sintasa, dos isoenzimas, tanto en los eritrocitos como en el hígado. Esto está sucediendo en la mitocondria. Esta unión de succinil-CoA con glicina está sucediendo en la mitocondria. Al formar el delta-ALA o ácido aminoleucínico, sale luego hacia el citosol, ese ácido 5-aminoleucínico o comúnmente llamado delta-ALA. Ya se encuentra en el citosol y ahora, ahí dice 8 moléculas se han formado porque empezamos acá con 8 succinil y 8 glicina, 8 delta-ALA. Yo requiero 2 de estas delta-ALA para unirse y formar esta estructura que se llama porfobilinógeno. 2 de los 8 delta-ALA que tengo formarán, por lo tanto, 4 porfobilinógenos. ¿Ok? Finalmente, el hemo tiene 4 anillos pirrólicos, por eso es que por acá ya tengo 4 porfobilinógenos. Este paso de delta-ALA a porfobilinógeno se ha formado gracias a la enzima ALA deshidratasa, según algunas bibliografías, porfobilinógeno sintasa, según otras bibliografías. Es la misma, hace la misma función. ¿Ok? Lo que tengo acá es el porfobilinógeno.
Ese porfobilinógeno luego se va a convertir en hidroximetilbilano. Fíjense que ese hidroximetilbilano prácticamente son 4 moléculas de porfobilinógeno unidos, ¿cierto? Es una estructura tetrapirrólica lineal, puedo decir, ¿ok? Lineal, porque lo hemos visto, está ciclado, ¿no? Acá es el hidroximetilbilano, es una estructura lineal. Este paso de porfobilinógeno a hidroximetilbilano es sintetizado gracias a la porfobilinógeno desaminasa, que ha sacado, ¿no?, grupos aminos de la estructura anterior, estos grupos aminos, para que se puedan unir allí. Luego el hidroximetilbilano, esta estructura tetrapirrólica lineal, se va a convertir en puro porfobilinógeno 3 a través de la enzima puro porfobilinógeno 3 sintasa, ¿no? Están sintetizando puro porfobilinógeno 3. Fíjense que ese puro porfobilinógeno 3 tiene restos de carboxilos en los extremos, 8 restos carboxilos en su estructura. Que la reacción que sigue necesita descarboxilarse esos 4 de esos restos carboxilos que hay en esos extremos a través de la enzima uroporfinógeno 3 descarboxilasa. Forma el compuesto coproporfobilinógeno 3. Ya es una estructura que 4 de estos restos carboxilos han salido como moléculas de CO2. Hasta ese paso, hasta coproporfobilinógeno 3, está sucediendo en el citosol. Luego, esa estructura tiene que ingresar nuevamente hasta la mitocondria. Entra entonces el coproporfobilinógeno 3 y luego se va a oxidar mediante la enzima coproporfobilinógeno 3 oxidasa, ¿ok? Que saca 2 restos carboxilos y forma 2 dobles enlaces en esa estructura. Protoporfobilinógeno 9 ahora se debe convertir en protoporfirina 9 a través de la enzima protoporfobilinógeno oxidasa. Ha incluido dobles enlaces, más dobles enlaces en la estructura anterior. Acá, no sé si logren ver, pero hay 4 dobles enlaces adicionales. Finalmente, la protoporfirina 9 se convierte en grupo hemo a través de la ferroquelatasa. Esa ferroquelatasa va a introducir el ion ferroso dentro de la estructura de la protoporfirina 9 para formar este grupo hemo. Respecto a la regulación de la síntesis de este grupo hemo, la regulación va a estar dada por la cantidad de hemo formado, ¿no? Si hay mucha cantidad de grupos hemo sintetizado, pues allí en el hígado se inhibirá esta enzima a la sintasa para que no se dé esta vía de síntesis más, ¿no? Además, quien activa a la delta a la sintasa para que se pueda dar la formación de este grupo hemo es los niveles del fierro más 2 ferroso aumentado, ¿no? Esto en la síntesis de la hemoglobina en los eritrocitos. Se activará la enzima, por lo tanto. Bien.
Entonces, en todo este vía de síntesis de este grupo hemos visto varias enzimas, ¿no? Varias enzimas que luego en las enfermedades que vamos a mencionar, en las porfirias, vamos a ver que se van a encontrar deficiencias causando estas enfermedades. Estas enfermedades son un grupo heterogéneo de enfermedades metabólicas, generalmente hereditarias y ocasionadas por deficiencias de las enzimas que intervienen en este grupo M. Y se caracterizan por una sobreproducción y acúmulo de porfirinas y de precursores como el delta-ALA y el porfobirinógeno, estos dos compuestos que se han sintetizado al inicio, ¿no? A ver, cuando se producen estas enfermedades van a cursar con sintomatologías a nivel cutáneo, a nivel neurovisceral, y pueden haber algunas porfirias que presenten ambas síntomas. Vamos a empezar con las enfermedades que provocan o afectan principalmente al sistema nervioso. Bien, ¿cuáles son estas? Tenemos primero la porfiria aguda intermitente. ¿Cuál es esa o por qué se produce esa porfiria aguda intermitente? Acá va a haber una disminución de la actividad de la enzima porfobirinógeno desaminasa, una actividad disminuida un 50% de esa enzima porfobirinógeno desaminasa. Es un problema autosómico dominante y la enfermedad comienza en el hígado y se manifiesta como un cuadro en el sistema nervioso. Las crisis empiezan con episodios debido al aumento de la demanda de grupo hemo en el hígado, y esto desencadenado por sustancias que utilizan al citocromo 450 para metabolizar, por ejemplo, fármacos, ¿no? Fármacos como los barbitúricos, anticonceptivos orales, sulfamidas y alcohol, utilizan al citocromo 450 de tal manera de que yo requiero más cantidad de ese grupo hemo, sintetizar más cantidad de ese grupo hemo. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Al estar deficiente la porfobirinógeno desaminasa, no voy a poder formar al final ese grupo hemo. Entonces, ¿qué voy a tener? Concentraciones bajas de hemo, porque está deficiente la enzima porfobirinógeno desaminasa. Hay un problema allí. Entonces ya no va a haber grupo hemo, además que inhiba la ALA sintasa, porque hemos dicho que el aumento del grupo hemo hace que inhiba la ALA sintasa. Acá más bien baja, y eso quiere decir que tiene que formarse más grupo hemo. Entonces va a empezar a actuar la delta-ALA sintasa, formando ¿qué cosa? Delta-ALA, ¿no? Y formando porfobirinógeno, esas dos primeras reacciones. Y además, este aumento va a provocar la crisis, ¿no? en esta porfiria aguda, porque la acumulación de estos dos es nociva. Acá está, a ver, para entendernos mejor. Estamos hablando de que la porfiria aguda intermitente es causada por un déficit de la enzima porfobirinógeno desaminasa. Allí. ¿Qué hacía la porfobirinógeno desaminasa? Convierte el porfobirinógeno en hidroximetilbilato, ¿no? Esa estructura que le decía, una estructura tetrapirrólica lineal. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a empezar a acumular porfobirinógeno, se va a empezar a acumular delta-ALA también.
Y además, al no poderse dar la formación del hemo, no es que no se dé, puede ser, pero en menor cantidad. Esa disminución de ese grupo hemo, a su vez, ya no podría inhibir a esta enzima, lo que hace que aumente su actividad porque piensa que hay poco grupo hemo, entonces se empieza a formar más ALA, más orfobilinógeno, y eso hace que aumente cada vez más, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que se van a observar entonces en esta porfiria aguda intermitente? Va a presentar dolor abdominal